familia. Bueno, vamos mejorando. Son las 8:30 del día antes de volar y lo tenemos todo casi a punto. Aquí últimas cositas que nos han llegado y nada, esto parece el día de la marmota o la Sagrada Familia, que no se termina nunca. No terminamos nunca de empaquetar. Llevamos 2 días non-stop y bueno, tenemos que decir que hemos estado todos enfermos con todos los virus habidos y por haber, fiebre, vómitos, gripe, menos COVID, lo hemos pasado todo. Y nada, mañana es el día del vuelo. Última, a ver si no se nos rompe. David, ¿alguna palabra? Pues nada. ¿Are you ready? Con ganas de que pasen 2 días y estar ahí ya en la furgoneta. Cambio de sitio automático, ¿no? Instantáneo. Bueno, pues nada, seguimos y mañana al aeropuerto. Nuestra técnica: viajar con maletas súper ligeras y ya las protegemos nosotros en casa. ¿Ves? Son maletas que no pesan nada. Porque si no pierdes ya 7 kilos solo en maleta. Bueno, la primera maleta la tenemos cerrada. Y esta vez, como novedad, Esta vez como novedad llevamos, a ver, sácatelo de los bolsillos. a ver si encuentro alguno. Pues llevamos AirTags. Nunca nos ha pasado nada, pero bueno, no está de más siempre. Es un aparatito súper pequeño, lo escondes y funciona por Bluetooth. Y se conecta con, bueno, se comunica con cualquier iPhone de cualquier persona. Y una vez alguien pasa por al lado a 20 metros, lo detecta y así podemos saber dónde está. Te rebota la señal, representa. Sí. Más Buena vale solución. prevenir. Bueno, pues acabamos de llegar al aeropuerto de Barcelona. Está anormalmente vacío. Nos está súper vacío. Y aquí estamos. Y nuestro equipaje. Siempre viajamos muy ligeros. Venga. Wow. Los reyes le trajeron un kit de maquillaje. Bueno, pues acabamos de aterrizar en Los Ángeles, 12 horas después. Y David, ha sido el peor vuelo de nuestras vidas. No por la compañía, que le ve la verdad que súper bien. Después os lo contamos con calma, que no tenemos ni fuerzas. Bueno, pues Coa ha sido montarnos en el avión y llevamos ni una hora volando y le ha empezado, bueno, se ha tenido como un ataque de dolor de barriga, pero con gritos y lágrimas incluidas. Ha empezado que le dolía la barriga, hemos ido al baño, estaba ahí, no se quería levantar, y ha estado 2 horas que no podía ni andar ni hacer nada, solo llorando. Hemos tenido que Fiebre, pedir a un médico en el avión. como en las películas. Hay un médico en el avión y al final una chica médica, que era de urgencias creo, que hizo guardia. Bueno, médico de familia. Sí. Y nada, hemos descartado apendicitis, que Es es lo lo que único que nos preocupaba. Y bueno, fatal. Así está, bueno, con fiebre, eso sí. Bueno, a ver cómo arrancamos este viaje. Bueno, y los AirTags que nos han funcionado súper bien. Aquí tenemos todas las maletas y vamos al boardback, que es la que nos falta. Está buscando señal y ahora está demasiado lejos, me dice, pero estamos aquí al lado. Bueno, ya nos ha dicho que estaba con nosotros en la terminal donde estaba, así que funciona. Como mínimo ya sabes de antemano si han llegado
o no han llegado. Y estamos tranquilos porque sabemos que está aquí en Los Ángeles. Así que, a ver si lo encontramos. Aquí está. ¡Yay! A 2 metros. Bueno, y aquí esto nos indica, es por si pierdes algo pequeño, en el sofá, las llaves o así, pues te indica cuando estás a 10 metros, te indica dónde está. Va, aneu-li dir hola al Salvador. ¡Hola! Y varios meses después nos reencontramos con el señor Salvador de nuevo en California. ¿Quién nos hubiera dicho el día en que nos conocimos en Baja que Salvador pasaría a ser una persona tan importante en nuestro viaje? No solamente nos vino a buscar al aeropuerto, sino que por tercera vez nos abrió las puertas de su casa. Para nosotros, Salvador ya es parte de la familia. Pues hoy vamos a descargar solamente lo mínimo y mañana terminamos de sacarlo todo. Coa, pobrecito, que está fatal. Buenos días. Bueno, ya ves mi cara, ¿no? Son las 6 de la mañana. No hemos dormido nada porque Kaya se ha despertado a las 12. Llegamos aquí a casa de Salvador a las 8 de la noche. Nos pusimos a dormir ya y Kaya se ha despertado pues a las 12. Además, Ko ha pasado súper mala noche, está con fiebre alta. Y bueno, y vamos a ver qué hacemos. Y nada, queríamos empezar a preparar la furgoneta, pero no sé por qué Koa no se quiere quedar solo. Así que o nos iremos turnando o... no sé. Bueno, así empezamos el viaje. 1, 2, 3. Uf. Nuestra furgoneta. Se nos ha caído el espejo que teníamos ahí. Supongo que con los cambios de temperatura la cola pues se ha desenganchado y se ha roto. Así que tenemos que comprar otro. Bueno. No sabemos ni por dónde empezar. Es por cargar batería e intentar arrancar el vehículo que está sin batería. Eso es lo primero. Tenemos cargador y he comprado también, que lo quiero cargar, un arrancador de estos. Lo primero esto. Mierda. Coa, que lo tenemos aquí. Voy a ver. Y Kaya ha ido a hacer caca. Así que... Todo lo que teníamos enganchado en la furgoneta, la foto, el detector de humo, se ha desenganchado todo. El espejo que está roto ahí. La foto... 65 grados al sol. Bueno, no al sol, no, a la sombra. Ya. Bueno, pues son las 8 de la mañana. Seguimos con la furgoneta. Yo estoy limpiando por dentro y vaciando. Y David está afuera y con todo el tema mecánico. Koa sigue con mucha fiebre. No conseguimos que la fiebre le baje de... Bueno, ahora está 38,7. Así que, no sé, yo creo que esperaremos unas horas más. Y si no, pues iremos al hospital. Kaya, que está aquí, entretenida, pero vaciando todas las bolsas. ¿Estás de Koa? ¡Ay, Kaya! ¡Ay! Y David, pues, que está afiliado. Por lo menos en las trampas que dejamos, tanto aquí como aquí dentro, ratas no hay. Y la comida también está intacta. Menos mal, solo nos faltaba... Ya no me acuerdo ni dónde dejamos trampas.
Bueno, pues Y ahora conectando todos los cables que desconecté para que no se quedara sin batería. Cinderella, todo. Madre mía, cuánto trabajo que hay aquí. He cargado un poquito con el cargador, 1 hora más o menos, y voy a poner el arrancador este, que se tiene que poner aquí en el boost. Vale, ya podemos probar. A ver si hay suerte. Perfecto. Y gasta casi nada, mira, está al 94%. Ah, pues mira, no sabía porque falta aire, ahora está cargando el compresor. Lo tiro, si bajas un segundo, lo tiro 1 metro para adelante para que tengamos espacio. Pues espérate, porque hay cosas por todas partes. Bueno, y seguimos abriendo paquetes. Cosas que esperábamos con muchas ganas. Bueno, a ver, David, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, nos ha llegado nuestra Power Station. La verdad que creo que es la más compacta con la capacidad que tiene. Son 2500 vatios hora, que son unos 200 amperios de litio. Y aquí tenemos, pues en enchufe tenemos salida de 2200 vatios, entrada de carga solar de 1250 y pesa 18 kilos, que es bastante portátil. Y nada, es una batería que la vamos a utilizar de emergencia porque tenemos las dos de litio, pero es portátil. Normalmente aquí delante pues para cargar todo, drones, conectar el ordenador, y es un poco de emergencia porque con el Starlink gastamos mucho, y cuando estamos días parados entre la nevera, el Starlink, el conversor y todo, pues así es un apoyo bastante importante para nosotros. A ver si como mejora ya y cae hasta con un jet lag. Os he dicho, ¿no?, que se ha levantado a las 12 de medianoche. Que claro, para nosotros eran las 9 de la mañana. Pero bueno, pues nada, seguimos trabajando. Bueno, pues ahora ya la tenemos limpia, aspirada, y falta tirar cosas porque teníamos ropa y cosas que ni nos acordábamos de la última vez, ya lo sabíamos. Y toca ordenar todo y tirar lo que no quepa. Todo lo que hay por aquí. Más cositas que hemos incorporado para esta parte del viaje. 2 paneles solares portátiles, espera que giro la cámara. 2 paneles solares plegables de 100 vatios y mirad lo poquito que ocupa. Cuando lo probemos y tal, ya os haremos un review de qué tal funciona. Son las 5:30 de la tarde y los niños siguen durmiendo. Sobre todo que ella tiene un jet lag que es demasiado. Y aquí nosotros con nuestra cena, que no tenemos fuerzas. Hemos hecho completo, ¿no? De las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿A las 5? Bueno, de la furgoneta. Ah, vale. Porque desde las 12 de la noche. Haciendo el tour de las 4:55 de la mañana. ¿A qué hora han desayunado? ¿A las 10? ¿A las 12? No, a las 10 de la noche se ha despertado Cuba por primera vez. Se ha comido un plátano. Es un bikini a las 12 de la noche. Y Kaya ha venido sobre la 1:30, se ha comido un plátano y un bikini.
Ya tiene hambre, claro, es hora de comer ya. Cambio de vehículo. Momentáneamente. El señor Salvador nos ha dejado una de sus vans para poder ir a comprar, porque Nosotros estamos aún sin batería. Cuando hemos llegado después de estos meses, la batería la he cargado y no carga nada y tenemos que comprar otra, y es lo que vamos a hacer ahora. bueno, pues ahora estamos intentando encontrar una batería similar a la nuestra. Que se lo pasan en casa. Bueno, ¿he cambiado la batería? Batería cambiada, furgoneta arrancando, me falta montar la tapa y claro, nos vamos a probar a ver si está todo ok en la furgoneta. Y cómo no, hemos traído lluvia al desierto. No llueve en casa y llueve aquí. Bueno, donde estamos nosotros, si estuviéramos en casa, la última semana llovió, ¿no? Pero mira cómo está esto y lleva todo el día así medio lloviendo. Lo que nos impide seguir con nuestros planes de ordenar la furgoneta. Pero bueno, de verdad lo digo, si necesitan lluvia en su pueblo o ciudad, llámenos. Ya veis que nunca falla. Pues así estamos otra vez. Son las 4 menos cuarto y llevan ya casi una hora durmiendo. Pero es que es o esto y poder trabajar nosotros, o que no duerman y tampoco avanzamos nada en la furgoneta. Así que es complicado el jet lag. 9 horas son muchas. Buenos días. Día 3 aquí en Estados Unidos y sigue medio lloviendo. Seguimos fatal con el jet lag, bueno, los niños. Y ahora nos vienen 2 días más de lluvia. Así que no nos va a ayudar mucho con poder prepararlo todo. Bueno, pues aquí estamos nosotras pintando un poquito. Y de mientras David y Koa están descansando porque seguimos con un descontrol con el jet lag. A ver si hoy nos intentamos ya poner un poquito más. Bueno, pues estamos en Home Depot buscando algunas cositas que nos faltan. Y hemos salido también con la furgo y a probar que la batería nueva funcionara bien y todo. Funciona perfectamente. Y nada, aquí estos sitios son enormes. Koa que ya está más bien, calla el jet lag. Y venga, a ver si encontramos rápido lo que buscamos y podemos volver para casa. Un día más de lluvia en el desierto. Está entrando agua. Es que no ha parado de llover y fuerte desde las 6 o las 7 de la mañana. Son la 1:30 del mediodía y por fin ha dejado de llover un poco. Y vamos a aprovechar para intentar plegar bien la funda del camión. Con esto es con lo que la dejamos protegida del sol. Como veis, hay 1000 cosas que hay que hacer cada vez que se reinicia el viaje de nuevo. Sobre todo si el vehículo ha estado parado bastantes meses. A ver si el tiempo nos da una tregua y deja de llover ya para el resto del día.
y podemos avanzar más, porque nos gustaría en un par, 3 días estaría en la carretera. Seguimos con arreglillos. Estamos improvisando mosquiteras en las zonas de dormir, porque no sé, bueno, creo que todavía no lo habíamos mencionado, que nos vamos para Centroamérica, así que uno de los principales problemas ahí son los mosquitos. Bueno, y aquí veis cómo han quedado. La idea es sujetarlas, asegurarlas con las cinchas para que con el traqueteo no se nos venga para afuera, y en el momento que nos tengamos que duchar pues se saca por módulos o tal y ya está. Pues queda todo ordenadito y es más fácil que diferentes cajas que luego se nos caigan. Y siguiendo con el tema almacenaje, una idea que a mí me encanta y no sé si alguien más lo utiliza, pero yo no lo había visto a nadie, se me ocurrió y me funciona súper bien. Son los cojines, no son cojines, sino que están llenos de cosas. Por ejemplo, yo lo tengo organizado por colores. El amarillo, ya sé que hay todos los pijamas. Pijamas, calcetines de dormir, de invierno. Aquí el gris tengo mantas. Esta es súper grande y me cabe aquí dentro. Bueno, va, venga, me da pereza, pero os la saco para que veáis que cabe una manta súper grande. Y en los aseos, por ejemplo, yo tengo ropa de cama de repuesto, de sábanas. Así que nada, es una forma fácil de aprovechar el espacio. Bueno, dentro de casa intentamos ir con máscaras porque hay tanto virus suelto y el señor Salvador pasó ya infección más neumonía, así que, y bueno, lavadoras. Otra cosa que nos está salvando poder estar aquí y hacer lavadoras, porque hay que lavarlo todo de todos los meses que ha estado. Bueno, pues por fin se ha ido la lluvia y hoy estamos terminando con cositas que teníamos que hacer de la furgoneta, y si todo va bien, mañana será el día de ir a comprar, guardarlo todo y al día siguiente por la mañana a primera hora irnos ya. Aquí la mosquitera manual, casera, los niños que están con el arco y la pistola, y esto sí ya que es más el tiempo que toca para este lugar. Y bueno, pues al final nos hemos retrasado un poquito, hemos estado aquí más días de lo que esperábamos, pero a pesar de durante las fiestas de Navidad, durante el mes que estuvimos en casa, que lo pillamos todo, o sea, gripe, la pasa de vómitos, de diarrea, de todo, salimos que estábamos bien, y no sé si en el avión pillamos algo, pero hemos estado con mucha tos. Y nada, estamos un poco débiles, la verdad. Igualmente, mañana queremos empezar a conducir ya os lo he dicho antes, porque se nos está pasando los días y nos tenemos que poner en camino. A ver si vamos para el calorcito y un poquito de playa y nos acabamos de recuperar. Bueno, pues vamos a hacer nuestra primera compra para la furgo y a ver, hagan sus apuestas, cuánto va a salir. Llevamos nada. Básico. Un poquito de cada. ¿Cuánto dices? Yo digo $200. Un carro. 220. Pues nos ha parecido casi barato. 146,18.
Una cosa que nos gusta de los supermercados de aquí es que las plazas de parking son todas enormes. No hay problemas para aparcar. Mirad, nosotros tenemos 7,5 metros de vehículo y apenas sobresalimos. Pero son todas súper amplias. Aquí no hay problema, no como en Europa, que vamos con esto y tenemos que mirar doble sitio o triple. Sí, mira qué anchura. Y después hay las plazas que son mucho más largas ya para motorhomes y camiones. Pero vamos, aquí es un lujo. ¡Anda! ¡Cali! ¿Cuántas cosas, eh? Sí. Vaya regalos. Mira, una foto aquí todo. Creo que el que me la tiene que quitar soy yo. Bueno, Sí. último día. Aquí. Último día. Deseándoles un excelente viaje, que Diosito los acompañe. Suerte hemos tenido en Salvador. Vamos, Sí. es que no me puedo imaginar este viaje sin usted, Salvador, de verdad. es que- Ahora, bienvenidos. Bueno, y mientras seguimos esperando que nos llegue un último paquete, estamos probando cositas y David, que está muy contento. ¿Por qué, David? Pues mirar, aquí tenemos una placa solar portátil orientable. Tenemos dos. Y he comprado una bifurcación para poder conectar con la placa que tenemos arriba, que solo llevamos una 180 vatios, esta es de 100. Y la verdad que estoy muy contento porque con el sol que teníamos ahora, que está bajito, ya es un poco por la tarde, nos está cargando con la de arriba a 5 vatios, 0,3 amperios. Y ahora nos está cargando a 95 vatios, casi 6 amperios. O sea que es una diferencia brutal, al poder orientar lo que es la placa un poco a donde está el sol. Así que nos va a ir genial para poder complementar la placa que llevamos arriba. Pues haremos después un resumen de todo lo que llevamos nuevo y lo que nos va mejor y lo que nos va peor de todo lo que llevamos en la furgoneta. Como peor, no nos va nada porque si no, no lo llevamos ya. Pero hemos ido modificando alguna cosa del viaje anterior a este. Imprescindibles. Básicamente haremos una recapitulación de imprescindibles. Bueno, pues este es el parque infantil al que hemos estado viniendo. Aquí súper cerquita de casa. Y nada, venimos un ratito para que jueguen. Y cuando se esconda el sol ya, volvemos para casa. Realmente ha sido un hogar para nosotros. Y Salvador ya es familia. ¡Ay, vaya salto! Por eso te caes. ¡Avisa! Voy a ir a tu casa. Está súper bien. Muchas gracias. Espera, yo me quito esto, que si no parece que estemos en pandemia. Sí, sí. No, sí, parece que estamos enfermos. Gracias. Nos las mandará, ¿eh? Oh, sí, no, ahorita se las mando. Y el día de Salvador. Aquí. ¡Adiós! Buen viaje, adiós, adiós. Bye. Bueno, pues ahora sí empieza una nueva aventura.